Buenos días en Moscú, buenas tardes en San Francisco, buenas noches en Washington DC, desde donde estamos transmitiendo a través de Washington TV para ustedes Geopolítica, el mundo en sus manos. Este programa está hecho para ustedes, para mantenerlos informados con una perspectiva diferente, con un punto de vista diferente, un punto de vista, si se quiere, conservador. Y esto lo decimos porque hay mucha gente que nos dice, bueno, pero tú tienes que hablar un poco de esto. No, yo no tengo que hablar de nada que beneficie a lo que es esa izquierda que ha destruido el mundo, esa izquierda que está tratando de cambiar nuestra manera de vivir y donde hay un conflicto evidente, donde ya Rusia, China, Irán y Corea del Norte ya se han quitado las caretas, porque antes se presumía o antes se decía, bueno, hay unas presuntas relaciones entre Putin e Irán, o entre el dictador de Corea del Norte, o entre el dictador de China, o entre el dictador de Venezuela. Se presume que hay apoyo a Hezbollah. No, ya ahora eso es público y notorio. Y por eso es que ya no tenemos que tener, llegó el momento, es decir, no tenemos que tener esa ambigüedad. Porque si usted está apoyando a esa izquierda, usted apoya el terrorismo, usted apoya a todo aquello que va en contra de nuestra forma de vida occidental. Y es por eso que les digo a todos ustedes que nos ven hoy, llegó el momento de definiciones. Llegó el momento donde usted que nos está viendo tiene que hacer parte, porque si usted no se activa para que ellos no tomen el control total de nuestras vidas. Miren ya cómo estaban avanzando acá en los Estados Unidos, ya estaban pensando que si un hombre se creía mujer podía ir al baño de mujeres, incluso en la escuela un hombre iba a poder ir al baño donde está su niña. Todas esas deformaciones, por supuesto, que son inaceptables, van en contra de todo lo que son los valores del ser humano. Y no hablo solo como cristiano, hablo en todas las religiones, porque precisamente la gente a veces dice, no, que la religión tal se permite. No, bueno, usted ve cómo están permitiendo en Irak que las niñas de 9 años se casen con hombres mayores. ¿Usted permitiría que su niña de 10, 8, 9 años se case con un hombre? ¿Está lista la niña para asumir esa responsabilidad? ¿Eso no sería una violación en el caso a un menor? Entonces, esas son las cosas que estamos combatiendo. Es una forma de vida, es decir, nuestra forma de vida tenemos que defenderla hasta con los dientes. Estamos en guerra y tenemos que entender que estamos en guerra. Ahora, ¿con qué armas vamos a esa guerra? Bueno, vamos con la razón, vamos con la justicia, y nos tenemos que defender incluso hasta, como dice Albert Einstein, yo soy pacífico hasta que me toca defenderme. Y es por eso que desde Geopolítica tenemos una posición muy clara. Bueno, para el libro de hoy tenemos la emoción de que le vamos a presentar mi libro, que se llama Socialismo, la gran estafa. Es mi segundo libro. El año pasado sacamos Los zurdos de mierda, lo sacamos en inglés, en portugués y en español. Este año estamos sacando Socialismo, la gran estafa. Este libro que ustedes ven acá, este libro pues costó un año y más de un año, porque en este año fue que se hizo toda la recopilación, pero son estudios que llevan más de 20 años. Incluso me recuerdo cuando yo comencé a tratar de poder identificar las bases filosóficas que tiene el socialismo, incluso yéndome hacia los presocráticos, Sócrates, los posocráticos, yendo a los estoicos y hasta que llegamos a los filósofos nuevos. Vemos que el socialismo lo que tiene es un ambigualismo filosófico. Prácticamente son oportunistas. Karl Marx era evidentemente un oportunista. Bueno, en su vida lo fue, no trabajó nunca, vivió siempre de sus padres, después vivió de su esposa, no fue capaz de mantener a sus hijos, no fue capaz ni siquiera de reconocer el hijo que tuvo con la muchacha que le servía en su casa. La preñó y luego no le reconoció el hijo. Y pues, para que ustedes vean, ese señor fue el que dictó
las bases filosóficas para una ideología donde se decía que con esa ideología el mundo podía ser mejor. Es decir, yo creo que hay que ser un vocero autorizado. Si usted está promoviendo la felicidad, está promoviendo el bienestar de una sociedad, usted tiene que con su ejemplo mostrar que usted también, pues dentro de su familia, porque la familia es la primera forma de gobierno. Para aquellos que no lo saben, la familia es la primera forma de gobierno. Entonces Karl Marx no fue capaz de gobernar dentro de su familia con los principios que él decía que se podía gobernar en sus manuscritos. Pero entonces él no es el imbécil realmente. El imbécil o los imbéciles son aquellos que siguen esa filosofía a ojos cerrados. ¿Por qué? Porque siguieron la filosofía de un hombre que fue fracasado gobernando su familia, gobernando su entorno, no pudo nunca prosperar. Fue un hombre que intelectualmente pues podía haber tenido tiempo para estudiar, pero yo creo que lo que hizo fue buscando pues sus escritos y viendo el entrelínea de todos sus escritos. Era un hombre pobre filosóficamente. Y era pobre filosóficamente porque normalmente cuando usted asume una posición, usted está asumiendo una corriente, usted está asumiendo un montón de personas que ya estudiaron lo que usted está tratando de estudiar, y usted se suma o se resta de esos grupos porque usted dice, bueno, mis estudios me llevan a, o mi conclusión como persona es que pues esta corriente está equivocada, esta está bien, o las dos están equivocadas. Pues usted puede llegar a esa conclusión. Yo en mis estudios y en la generación de conocimiento que trato de proporcionar en este libro, yo concluyo sí que el socialismo es un relativismo ético, es un oportunismo permanente, y de hecho usted lo ve, pues el oportunismo que hay en países donde hay personas que dicen bueno, yo les voy a poner un ejemplo, la misma Venezuela. En Venezuela hay un montón de partidos que dicen que son diferentes al grupo que tiene el régimen, que tiene el gobierno, que por supuesto que son unos delincuentes, pero estos grupos quieren venir con la misma filosofía socialista a tratar de convencer al pueblo, cuando el pueblo ahorita no necesita ser convencido, el pueblo lo que necesita es ser liberado. Porque, y usted ve, pues yo los digo con nombre y apellido, usted ve al señor Manuel Rosales insistiendo que él quiere seguir siendo gobernador de nada, porque supuestamente es el gobernador del país, del estado más productivo de Venezuela, pero él no tiene decisión de nada, él lo que está puesto como un muñeco, que tal y cual parece, puesto por el chavismo, para que él pueda llevar pues esa filosofía socialista. Pues yo no lo culpo por su ideología, porque viene de Acción Democrática viene del Partido Comunista. Rómulo Betancourt fue miembro del Partido Comunista, y estos son los que, por eso que le digo, tiene que haber voceros autorizados. Entonces Rómulo Betancourt fue que generó toda esa socialdemocracia que supuestamente hay en Venezuela, y mire, es un desastre. Un desastre porque esa socialdemocracia se convirtió en chavismo. Y igual que como todos los seguidores de Karl Marx, cuando yo hablo de un vocero autorizado, yo me refiero a que no podemos poner en estas cámaras o en el tiempo que él estaba vivo a Hitler hablar de paz. Pero son incoherencias que tiene la humanidad, señores. Usted sabía que Hitler fue postulado 2 veces para el Premio Nobel de la Paz. 2 veces fue postulado. Usted puede buscarlo en las informaciones, yo no le estoy mintiendo. 2 veces Hitler fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz. ¿Y usted cree que Hitler era un vocero autorizado para hablarle de paz al mundo cuando invadió toda Europa, cuando mató a 6 millones de judíos? ¿O usted cree que Stalin fue propuesto 1 vez para el Premio Nobel de la Paz? El Premio Nobel de la Paz propuso Stalin, Joseph Stalin, 1 vez para que ganara el Premio Nobel de la Paz. Y Stalin mató a 23 millones de personas, o 16, porque se dividen entre Lenin y él. Entonces, señores, ese es el problema del mundo,
que todavía mucha gente no sabe dónde está parada. Señores, el socialismo es malo, el socialismo no genera riqueza, el socialismo quiere, y lo trato en mi libro, quiere acabar con la iniciativa privada, porque si el socialismo acaba con la iniciativa privada, acaba con todo, porque la iniciativa individual es la que le da la motivación, valga la redundancia, al individuo para luchar por sus cosas, por sus pertenencias, por querer crecer. Y como lo decía Adam Smith, porque ponemos a Adam Smith como contraparte en el libro, decía Adam Smith que solo el esfuerzo individual es aquel capaz de generar riqueza en las sociedades. Pues bienvenidos, los invito a comprar mi libro en Amazon. Está en paperware, está en hardcover y también está en ebook, es decir, en libro cibernético, y pronto lo vamos a poder buscar vamos a tratar de ponerlo en podcast, no sé si en uno solo o en varios podcasts, lo vamos a poner disponible a través de Spotify. Los invito a que vean, compren nuestro libro. Recuerden, los zurdos de mierda han hecho todo lo que han hecho hasta hoy, es porque nosotros, los que somos gente decente, los que somos gente occidentales y que vivimos y nos gusta vivir como occidentales, los hemos dejado llegar a ellos hasta aquí. Como decía Gandhi, no nos han quitado nada. Todo lo que no tenemos hoy es porque se lo hemos cedido. Entonces, bueno, seguimos adelante. Vamos acá con geopolítica. Bueno, aquí hay una nueva reunión. Rusia e Irán firman un nuevo acuerdo. Vladimir Putin y Mansur Posenskia, discúlpeme, no hablo persa, pero ese es el nombre, Mansur Posenskia, que es el nuevo presidente de Irán desde julio del año pasado. Firman acuerdos energéticos, acuerdos comerciales, pero aclaran de que no están firmando ningún acuerdo nuclear. Fíjense cómo es la política, cómo es la geopolítica. Todo lo que dicen no es lo que nosotros queremos escuchar. Y lo que no dicen es la verdad. Antes decían los rusos que no tenían contacto con Irán, que no tenían contacto con Corea del Norte. Bueno, hoy vemos coreanos del norte luchando en el frente de Ucrania a favor de Rusia. Entonces, Putin dice que no hay ninguna conversación sobre acuerdos nucleares con Irán. Señores, ¿será que le podemos creer? ¿Ustedes creen en lo que está diciendo Putin o lo que está diciendo Mansur? Yo particularmente no creo, pero bueno, hay algo bueno. El teniente general Keynes Kellogg, que es el nuevo emisario por parte del presidente Trump nombrado para los asuntos de Irán y los asuntos de Medio Oriente, este señor creo que va por la vía correcta. Él está diciendo: no debemos bajar la presión hacia Irán. Hay que continuar presionando a Irán, porque Irán es un enemigo que no se va a convencer de que hay que vivir mejor en un mundo de amistad, en un mundo donde se pueda comerciar, en un mundo donde se pueda ser socios comerciales. No, ellos no entienden eso. Ellos lo único que quieren es la destrucción de Israel y por lo tanto la destrucción de Estados Unidos. Eso es lo único que ellos entienden. Pero entonces él da un punto claro, que es lo que yo he venido diciendo acá en geopolítica. Este señor habla de que hay que fortalecer las relaciones con la oposición iraní para poder definitivamente buscar una salida hacia la democracia. Porque recuerden, Irán, después de este desastre que han tenido ellos teológico, porque esto es un gobierno teocrático, donde gobiernan son los sacerdotes, las mujeres perdieron sus libertades, es decir, las mujeres, bueno, hay una evolución. Hay una evolución por debajo que se está moviendo, y es lo que yo creo que habla este señor Keynes Kellogg, que hay que fortalecer ese movimiento que va por debajo, como dicen en mi país, los movimientos de sables que hay en Irán, para que Irán vuelva a retornar a la democracia. Yo creo que este año, y ojalá no me equivoque, este año es el año de la democracia para Irán. No sé si para otros países, pero para Irán sé que este año es fundamental.
Y así me gustaría escuchar la de mi país, Venezuela, me gustaría escuchar la libertad de Corea del Norte. Lo que pasa es que en estos países ya hay otros factores, pues por lo menos en el caso de Venezuela, hay colaboraciones de la oposición que hacen prácticamente imposible hacer trabajos de inteligencia, porque todo se filtra, porque todo lo dicen, ya sea porque quieren aparecer ante los medios o quieren tener protagonismo porque todo el mundo quiere ser presidente de Venezuela, o porque son miembros del gobierno y trabajan como en contrainteligencia, pues de doble agente, trabajan con la oposición y trabajan con el gobierno y le dan toda aquella información, porque yo no me explico cómo casi todas las operaciones del gobierno tienen la información, pues. El sistema ruso y el sistema chino y el sistema de Corea del Norte es muy bueno, sí, yo les reconozco que son sistemas de inteligencia y contrainteligencia muy buenos, pero no son perfectos. Yo creo que la mayor quiebra que ha tenido Venezuela ha sido en que hay mucha infiltración, hay mucho dinero de por medio y pues ya ha habido pocos valores en los liderazgos y se venden a precios pues que ustedes son ridículos. Yo he sabido de que personas que se han vendido por $10,000, imagínense, $10,000 que uno puede conseguir trabajando duramente, cuesta, pero se consigue. Entonces yo creo que hay que valorar más, pues. Yo por lo menos camino con mi cara bien en alto, no he aceptado nunca ninguna propuesta del gobierno, no he aceptado ningún tipo de ofrenda por parte del gobierno porque yo lucho por la democracia. Yo estoy en este programa, haciendo este programa en una lucha permanente contra Rusia, China, Corea del Norte e Irán. Es porque creo y quiero defender la libertad de mis hijos, quiero que mis hijos vivan en un país con cultura occidental. Yo no quiero dictaduras ni regímenes dictatoriales para que mis hijos tengan entonces que vivir en silencio. Bueno, continuamos. Trump continúa con las deportaciones. Bueno, tenemos muchas cosas con el caso Trump. Trump sí efectivamente está cumpliendo todo lo que dijo. Bueno, para mí no es una sorpresa. Yo apoyé al presidente Trump y lo digo siempre públicamente, a pesar de que no estoy de acuerdo en todas las medidas que toma, pero como persona y como persona que cree en lo que es la democracia, creo que pues alguien tiene que tomar el mando. Y el mundo estaba sin un liderazgo fuerte, sin un liderazgo que le pusiera un parado a estos cuatro enemigos, Rusia, China, Irán y Corea del Norte, y pues llegó el presidente Trump. Solamente Israel, mire, Israel ha llevado la mayor batalla, y esto es un reconocimiento al pueblo de Israel. Ha llevado la batalla contra la izquierda, contra el terrorismo, y pues ha sido, incluso como lo dice en la Biblia, ¿no? Que ha sido el pueblo que más ha sido dañado por el mal y es el pueblo que más ha resistido. Y como dicen algunos, pues que el que se mete con el pueblo de Israel le arde desde sus entrañas, y el último que lo dijo pues está paseando por allá, no por el metro, sino está paseando por el infierno. Pues así espero, pues yo creo en el infierno, creo que él debería estar allí, que se llama el señor Hugo Chávez. Yo no espero que, sí, en pocos días ya yo creo que Trump va a estar también, fíjense que le está exigiendo a México que reciban a todas esas personas, porque fíjense, hay un problema de migración en Estados Unidos, pero todas esas personas pasan por México, y todas esas personas pasan por Nicaragua, y todas esas personas pasan por Panamá, y todas esas personas pasan por Colombia. ¿Será que reciben ayuda? Porque como una persona, bueno, yo no lo sé, yo no soy capaz de valorar, pero sí sé que hay movimientos para impulsar a que las personas vengan en caravana. ¿O ustedes creen que esas caravanas eran solamente espontáneas, que esas caravanas no son provocadas? Pues son provocadas por esa izquierda nefasta, por esa izquierda que quiere destruir a los Estados Unidos, los quiere destruir desde adentro, con drogas, los quiere destruir mandando gente de las cárceles, los quiere destruir. Es decir, la idea de ellos es saturar el sistema económico americano para poderlo destruir. Cuando yo escucho al presidente Trump decir que hay una invasión en la frontera, eso es cierto, hay una invasión, porque no todos los que vienen allí son malos, muchos son personas que escucharon esos cantos de sirena de los que organizaron esa caravana, porque la izquierda lo que hace es usar a la gente, y entonces usó esas necesidades que tiene la gente. Lo pueden buscar en mi libro para que ustedes vean cómo la izquierda trabaja las necesidades del ser humano, busca esas necesidades, las promueve y las incita para que esas mismas, entonces la gente actúa por sí sola, pues.
como el hecho de venirse caminando desde Venezuela hasta los Estados Unidos. Entonces sí, ciertamente hay una invasión, ellos quieren destruir el sistema económico americano y una de las formas es saturando el sistema social, el sistema de seguridad, de salud, el sistema de identificación, el sistema de migración, y esas han sido las tácticas que han estado empleando. Y pues como no pueden atacar con bombas y no pueden atacar directamente porque son unos cobardes, entonces lo hacen a través del uso de personas, pues. Entonces, bueno, el presidente Trump a México le dice, bueno, aquí tienen todo lo que ustedes dejaron pasar. Yo simplemente lo que les estoy devolviendo, todas las personas que ustedes dejaron pasar, si ustedes lo dejaron pasar, son un problema de México. Todos los migrantes que se encuentran en la frontera de México y Estados Unidos hoy son un problema de México. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum dijo no, que solamente los mexicanos eran bienvenidos, que los demás no eran bienvenidos. ¿Y por qué no le dijo lo mismo usted cuando esas personas entraron por la frontera abajo de México? Antes de que cruzaran México. ¿Por qué no les dijo usted que no eran bienvenidos? ¿Y por qué no les bloqueó la entrada? Porque usted también y López Obrador forman parte de esa estrategia. Ustedes querían que toda esa gente entrara a Estados Unidos para así dañar el sistema económico americano. Esa es la verdad. Entonces, señora, ahora usted vea qué hace con ese poco de gente allá en México que usted mismo dejó pasar, usted y su socio López Obrador. Vean qué hacen. Mándele un poquito a Nicaragua, mándele otro poquito a Panamá, porque Panamá también participó de eso, Panamá también los dejó pasar. Porque qué raro, Panamá no deja pasar a los venezolanos a Panamá, los venezolanos que van con visa, que van bien, los devuelve, pero por el Darién sí los deja pasar todos. Y Colombia, pues, Colombia, qué raro, no, para llegar al Darién es bien grande la distancia. Y toda esa gente llegaba. Incluso los ayudaban de San Andrés, los mandaban en botes. Entonces, señores, aquí hay que sincerarnos. Aquí hay que ver quién actuó a favor de quién. Entonces, señores, yo no tengo duda, el gobierno anterior de México y este gobierno de la señora Claudia Sheinbaum son unos comunistas. Pues recuerden, yo siempre les voy a decir, esta señora era miembro del M-19, del cual también era miembro el señor Petro. Son guerrilleros, ex guerrilleros. Entonces usted me va a decir que ellos ahora, ellos cambiaron, ellos quieren el bienestar suyo y el bienestar mío. No, ellos solo quieren imponer su sistema autoritario. Y sí, les digo autoritario, pues porque la izquierda no lucha por darle libertades al individuo. La izquierda le promete al individuo villas y castillas y a la final lo que termina es esclavizándolo y usándolo para todo su beneficio. Bueno, entonces eso le quería hablar, pues, de cómo va eso. El Foro Económico de Davos. Bueno, Milei vuelve a causar sensaciones allá, como lo hizo el año pasado. Pero va a hablar el presidente Trump. Pero imagínense, el presidente Trump le da tanta importancia a ese Foro de Davos que ni siquiera va a ir. Va a ser virtual. Sí, es virtual el speaker que va a dar él en Davos. Es que ese foro es algo como que de verdad yo no le veo. Bueno, yo como estudioso de lo que es las relaciones internacionales, yo entendí que la diplomacia es no hacer nada. Es convencerte de que voy a hacer sin hacer nada. Es como aquella máxima que dice que el buen gobernante es aquel que hace que el gobernado sienta que está gobernando. Entonces en la diplomacia yo tengo que hacer que usted sienta que yo estoy haciendo mucho, pero en realidad no estoy haciendo nada. Y así trabaja la ONU, así trabaja la OEA, así trabajan todos los organismos internacionales. Y por eso que aplaudo la decisión del presidente Trump de salirse de la OMC, que eso es otra cosa, ¿no? La OMC viola la soberanía de los países, porque en casos de crisis ellos deciden todo. Entonces está muy bien que el presidente entonces saliera de allí y se va a ahorrar por lo menos $500 millones. A medida que el presidente Trump va tomando decisiones, usted tiene que ir analizando todas las decisiones para que vea que esas decisiones no son decisiones locas, no son decisiones que se tomaron a lo loco. Esas decisiones son decisiones que tienen fundamento. Panamá. He tenido algunos enfrentamientos con amigos panameños porque yo estoy a favor de la decisión del presidente Trump de que Panamá recupere el canal como primera instancia. Pero si Panamá no es capaz de recuperar el canal, soy a favor de que el presidente Trump tome el control de Panamá, del canal de Panamá. ¿Y por qué?
porque estamos en una guerra contra los chinos, contra Irán, contra Rusia y contra Corea del Norte. Pero qué raro, mire, esta semana salió el Contralor de Panamá diciendo que Panama Port, que es una empresa de Hutchison Port con sede en Hong Kong y propiedad china, son propietarios de 344 hectáreas, tanto en el Pacífico, es decir, imagínense el canal acá, a los lados del canal, ellos tienen una parte de esas 344 hectáreas, creo que es mitad y mitad, no estoy seguro, y en el Atlántico, en la salida del canal, también tienen otra parte de tierra que son dueños. Les renovaron el contrato por 25 años. Los panameños, los presidentes que se dicen de derecha de Panamá. Y es por eso que Latinoamérica no progresa por la corrupción, porque da asco ver cómo los países y cómo nuestra gente que nos ha gobernado ha regalado el bienestar de nosotros los latinoamericanos. Porque da asco ver cómo no somos capaces de por lo menos gobernar o de hacer las cosas como pensando en el otro o pensando en que yo tengo que hacerlo bien para que el dinero alcance, como dice el presidente Milei. De verdad que eso da lástima, da asco y da lástima ver que todos los que llegan quieren robar. A mí me pasa eso con mi país, pues en mi país uno ve que cada uno que llega es peor que el otro. Ojo, voy a sacar a María Corina de allí. La extraigo de eso porque María Corina para mí es algo que la defiendo con mi vida. Pero a mí ver cómo la gente ha manejado el dinero, eso de verdad que no entiendo, pues, cómo no hay amor por los países. Entonces usted ve cómo en Panamá hacen un contrato que el presidente Trump dijo, tiene administración del canal los chinos. No, salió el presidente de Panamá, la soberanía de Panamá se respeta y todo, pero bueno, señores. Y usted ve ahora que Panam Port es dueña de 344 hectáreas, de las cuales no pagan desde hace 3 años, no pagan $1 de arriendo por un metro cuadrado allí, y manipulan alrededor de, son 8 millones de contenedores mensuales. 8 millones de contenedores mensuales. Imagínense que cada contenedor pague $20 o pague $15, que es poco. Un contenedor puede pagar muchísimo más dinero porque según el tiempo que esté allí en ese prepuerto va a pagar. Entonces un contenedor puede pagar hasta $1000 o más, o incluso ese contenedor se puede quedar ahí es rematado. Entonces no hay corrupción en Panamá. Los panameños se acaban de desayunar de que esta empresa china es dueña de la entrada del canal por el Pacífico y de la salida del canal por el Atlántico, o de la entrada del canal por el Atlántico y la salida del canal por el Pacífico. Entonces usted que es de Panamá, las escuelas de Panamá a lo mejor necesitan ese dinero, los hospitales de Panamá necesitan ese dinero. Entonces no se trata de que Estados Unidos quiera invadir Panamá, señores. El presidente Trump lo que hizo fue advertirle. Y ojo, yo creo que tiene que ponerse orden en Panamá porque el convenio, ustedes saben cuántos americanos murieron en la construcción del canal, bueno, o personas, como 30,000 personas murieron en la construcción del canal. Porque Estados Unidos estaba construyendo el canal en Nicaragua. Pero después se fueron allá y pues fue convencido el presidente en ese momento y se comenzó la construcción del canal allí. Pero ese canal fue hecho con dinero americano, fue hecho como una inversión para garantizar la seguridad de Estados Unidos, tanto de su este como su oeste. No quiere decir que sea de Estados Unidos, pero si va a ser tomado por los chinos, y en el convenio dice que el canal no puede ser manejado por empresas, porque es por empresas que sean estratégicamente inconvenientes, y vienen todos los presidentes de derecha que ha tenido Panamá y le dan el visto bueno a eso. Pero ustedes creen que todo eso se hizo sin dinero en el medio. No, señores, ahí salieron bolsas de dólares porque los chinos no hacen negocios sin corrupción, señores. En China los negocios se hacen con corrupción.
Si usted conoce al uno, al otro, recuerden que en China no hay libertades, en China no hay democracia. Y se lo digo yo que soy internacionalista. En China no existen libertades, no existe democracia, existe la corrupción. Y así ellos han venido a Latinoamérica y han encontrado una tierra fértil, porque lamentablemente los latinoamericanos no nos pueden mostrar una olla donde se esté haciendo un guiso porque nos queremos meter. Y eso es la diferencia de lo que ha sido la cultura española con la cultura inglesa. Porque la cultura inglesa quiere hacer mejor las cosas y al resultado vemos, pues, cómo es Estados Unidos hoy. Fuimos descubiertos más o menos en la misma época. Descubiertos, sí, pues las tierras fueron descubiertas más o menos en la misma época. La diferencia es que los latinos fuimos colonizados por los españoles y los americanos fueron colonizados por los ingleses. Pero usted ve lo que es Estados Unidos hoy y lo que somos nosotros hoy. Por supuesto que ha habido intenciones de Estados Unidos en algunos momentos de separar, como separó a Colombia de Panamá, como después de haber ayudado a Bolívar no le interesaba que se integrara la República de Nueva Granada porque era una república que iba a ser muy poderosa. Eso yo lo entiendo geopolíticamente. Pero si usted analiza qué es Australia hoy, Australia era el centro donde mandaban a todas las personas que no querían en Inglaterra. Incluso está el cuento de los sin narices, que en algún momento se los entraré. Allá mandaban a todos los ladrones y toda la gente que no querían en Australia. Pero vean lo que es Australia hoy, lo que es Nueva Zelanda. Entonces todas estas tierras que fueron colonizadas por los ingleses son hoy productivas, son hoy, y tiene que haber alguna diferencia cultural. Yo como internacionalista y como sociólogo por lo menos lo entiendo. Claro, sí la hay. Lo que pasa es que bueno, a nosotros los españoles, si usted ve España hoy, España es un desastre. A pesar de que está dentro de los países del primer mundo, España es un desastre, señores. España no tiene ni siquiera para aumentar el gasto en la OTAN del 1 al 3%. El presidente Sánchez, eso es un desastre en España. Son unos socialistas todo. En España no existe derecha. El Vox, que es lo más cercano a la derecha, bueno, una derecha que le pasará lo mismo que en Venezuela, que tendrá miembros que pertenecen a la izquierda. Eso igual que en Venezuela. En Venezuela usted tiene el partido que lucha contra Maduro, es el partido que está inscrito en la Internacional Socialista. Entonces, por supuesto que hay un conflicto ideológico, pues. Bueno, entonces para Panamá, señores panameños, en vez de estar peleando con nosotros, los que estamos a favor de lo que está diciendo el presidente Trump, ojo visor, vaya a chequear las cuentas, vaya a chequear a ver cómo lo están robando sus líderes, su presidente y porque el Contralor yo no creo que se haya enterado hoy. Salió porque no le quedó más nada. Pero ojo pelado. Bueno, los enemigos de Occidente están claros. Los enemigos de Occidente son China, Irán, Corea del Norte y Rusia. Eso está claro. Y todos esos países que están alineados con ellos, como Nicaragua, Venezuela, Cuba, todos esos países. Bueno, y incluso gente de la izquierda de Estados Unidos son aliados de ellos. ¿Cómo es posible que el presidente Biden, antes de irse 2 días antes, haya sacado a Cuba de los países que financian y ayudan al terrorismo? Si no lo ha financiado, no ha sido porque no quiere, ha sido porque no tienen dinero para financiar. Pero no porque no quieren, pero ellos siguen siendo del mismo porte, ellos siguen queriendo lo mismo, ellos quieren la destrucción de Estados Unidos. Y por supuesto que ellos han usado también la estrategia de mandar un montón de cubanos que a lo mejor allá estaban en cárceles, no todos, porque tampoco así como los venezolanos. Yo sí tengo información de cómo mandaron venezolanos que estaban dentro de las cárceles, los mandaron para Estados Unidos y para varios países para dañar la imagen de los venezolanos. Y eso no solo dañar la imagen de los venezolanos, sino para también saturar los sistemas económicos de salud de los países donde los mandaron, pues en el caso de Estados Unidos. En vez de ellos usar una bomba, bueno, mandaban 10 malandros, 10 personas de la cárcel y ellos hacían tanto daño como podía hacer una bomba. Pues aquí usted ha visto venezolanos del Tren de Aragua que han matado a una niña de 12 años, un venezolano, o que violaron a otra muchacha por allí. No digo que de otras nacionalidades no lo hagan, pero bueno, eso es lo que está en las noticias. Pero también tengo que hacer un paréntesis, porque también todo lo bueno, lo malo que sale, que hacen los venezolanos acá en los Estados Unidos, es lo que muestran. Pero aquí hay muchísimos venezolanos haciendo el bien
y levantando este país y llevando este país a que sea más grande y que realmente sea MAGA otra vez, Make America Great Again, y eso no lo resaltan. Aquí hay venezolanos que trabajan en hospitales, aquí hay venezolanos que trabajan con un Uber llevando o una medicina, porque hay sistemas de delivery de medicina, llevando una medicina a tiempo, venezolanos que están trabajando en la construcción, que están ayudando al crecimiento de este país. Ellos, mut completo para ellos. No conviene decir lo bueno que están haciendo los venezolanos, conviene decir nada más lo malo. Entonces, contra eso, señores, también yo les hago un llamado a toda mi comunidad venezolana. Vamos también a divulgar lo bueno que hacemos los venezolanos. No dejemos que esa campaña que tiene la media nos arrope y nos quite también lo que somos nosotros, porque no somos malos. Tenemos defectos, pero no somos malos. Y bueno, y los que son comunistas, pues entendamos que esos no son enemigos nuestros. Tan simple como eso, son enemigos nuestros. Ellos quieren vivir bajo el autoritarismo y nosotros queremos vivir en libertad. En el momento que se entienda eso, creo que estamos todos bien. China, fíjense que una de las cosas que están aquí hablando, China superó a Alemania en tecnología. Pero ¿sabes cómo lo hizo? Robándose la tecnología de distintos países, haciendo espionaje industrial, haciendo espionaje en todos lados. Y así China consiguió por fin sobrepasar a Alemania, que era uno de los países que era puntero en la creación de tecnología. Y es por eso que Estados Unidos hoy, y el presidente Trump también agarró y dijo, van a invertir $500 mil millones en chip para inteligencia artificial. Porque el presidente Trump sabe lo que está haciendo, porque el presidente Trump sabe que China ha avanzado mucho, la dejaron avanzar mucho, pero bueno, este es el momento donde se van a parar, donde van a tener que pagar el 10% de arancel para todos los productos que vengan acá a Estados Unidos, y pues lo vamos a pagar al final nosotros, pero bueno, surgirán nuevas empresas, porque eso, así funciona el capitalismo, surgirán nuevas empresas acá en los Estados Unidos que puedan darnos los mismos precios, que a lo mejor no el que daban los chinos, pero a lo mejor sí un 5% menos de lo que daban los chinos, y vamos a poder tener una competencia y una creación de industria en territorio americano para que América sea grande nuevamente. Europa pues sigue tímida. Europa todavía no reacciona. Yo no sé qué le pasa a los europeos últimamente, que después de la Segunda Guerra Mundial quedaron como asustados. Europa tiene que reaccionar. Europa tiene que entender que China no es su aliado. Europa tiene que entender que Rusia invadió Ucrania, porque Europa, antes de la invasión de Ucrania, creía que era imposible que Rusia tratara de invadir Ucrania. ¿Qué pasó? Rusia invadió Ucrania. Ellos veían a China, o ven a China todavía, como su socio comercial. China no es su socio comercial. China es un enemigo. Y como tal, hay que verlo. Bueno, señores, de verdad que me contenta mucho haber estado con ustedes hoy, jueves, para informarles, para darle todo lo que acá en Geopolítica hacemos para usted. Recuerden, hay un conflicto mundial. Esta guerra fría es diferente a la anterior. Esta guerra es económica. Y ojalá se mantenga solamente de modo económico y no pase a nuevos modos, porque yo sé que el presidente Trump está dispuesto a enfrentar a Rusia, China, Irán y Corea del Norte en la forma que haya que enfrentarla. Ellos quieren ir a las armas, pero el presidente Trump tiene un arma que es mucho más hábil, un arma que es mucho más potente, y es el dólar, señor. Y a través del dólar, el presidente Trump va a arrodillarlo. El momento es ahora. Rusia no va a terminar con sus ganas de invadir Europa. Eso no se le va a pasar. Pero sí puede haber un control para pararlo. Tiene que haber un control para pararlo. China va a querer ir a Taiwán y va a querer expandirse. Y por eso es que Estados Unidos le dio hasta submarinos nucleares a Australia. Señores, estamos en medio de un conflicto, en una forma diferente, en un mundo diferente. Entonces, permanezca atento. Desde Geopolítica le daremos la mejor información. Muchísimas gracias y hasta pronto. Mágica
de ese mártir de la revolución del mundo, Este Aguilera. One small step for man. I have never been a quitter. Мы стали одним из главных оплотов опере. Серьезные основания полагать, الحمد لله الذي رغب Yes, we can. серьезные основания полагать, الحمد لله الذي رغب Yes, we can. to peaceful